Buenas tardes, compañeros cachorrúos y cachorrúas y amigos que nos visitan esta tarde de la Orden del Cachorro Canario. Estamos en familia, celebrando un acto cultural que solemos hacer normalmente los miércoles, que es la presentación de libros, de algún libro. En este caso es la presentación de la obra de Juan Calderón, Las fronteras del mundo. Son dos libros, que él ahora va a hacer una disertación, después le haremos preguntas para interesarnos por la temática, por cómo surgió la idea de esta obra. Nosotros saben que el lema nuestro es rescatar, vivir, transmitir y defender todo lo relacionado con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras señas de identidad y nuestras costumbres, y dentro de eso, por supuesto, hay que darle cabida no solo a los autores residentes aquí en Canarias, sino también a los que vienen de afuera a presentar libros con temáticas que desarrollan aquí en las islas. Yo le voy a hacer una pregunta a Juan Carlos, preguntándole cómo surgió la idea de este libro. ¿Tu profesión de marino determinó o te marcó para que desarrollar estas novelas? Hola, sí. Hola, buenas tardes. Ante todo, agradecer antes de responder la pregunta. Gracias, Esteban, como presidente de la Asociación de la Orden del Cachorro Canario. Agradecerte a ti y a la asociación por esa oportunidad de compartir estos minutos y hablar un poco de este libro. Yo cuando estaba buscando en internet de dónde efectuar la presentación de la novela aquí en Las Palmas, vi algunos lugares que me parecieron emblemáticos, pero me topé con la Orden del Cachorro Canario, de la cual, francamente, no sabía mucho en la península. Y al ver el interés que tiene la Orden en difundir la identidad canaria, me pareció que era un lugar idóneo para hablar de algunos de los personajes de esta novela. Porque esta es una novela que habla de muchas historias que sucedieron en realidad y de muchos personajes que existieron en realidad, y algunos de ellos fueron de aquí, de las Islas Canarias, de los cuales se sabe muy poco fuera de aquí, en la península, y cuyos hechos son de una película, son espectaculares, por lo que hicieron en su época y por la influencia por lo que cambiaron la sociedad en las islas en aquella época, ¿no? Con lo que hicieron. Entonces, claro, yo cuando me pidieron unos conocidos de hacer una novela histórica sobre algunos personajes, estamos hablando de la época finales del siglo XV y principios del siglo XVI. O sea, finales de 1400 y principios de 1500. Cuando se unifica la corona de Castilla y Aragón con los reyes católicos y comienza España. Y muy próximo a esas fechas está la conquista de las Islas Canarias. Bueno, ya empezó mucho antes, pero culminó con las últimas islas de La Palma y Tenerife, que fueron las últimas que se conquistaron por los castellanos, pues más o menos en esas fechas. Entonces, cuando yo empecé a investigar un poco, yo es que esto es una novela histórica, entonces los personajes son reales, no son ficticios, y los hechos que se narran en este libro son totalmente reales. Cualquier persona que lo lea se puede creer lo que está leyendo porque sucedió en realidad, y he tratado de ser lo más fiel a la hora de escribir con
con los hechos tal como sucedieron y con los personajes, sin cambiar casi nada, prácticamente nada de ellos, simplemente añadiendo algunas pequeñas cosas para mantener el hilo de la narración. Pero los personajes son reales y los hechos también. Entonces, cualquiera que lea el libro, no lo digo yo, lo dicen catedráticos de universidad que lo han leído y testimonian que los hechos y personajes son prácticamente tal como sucedieron en la realidad. Porque yo sí, en mi profesión, como usted dice, he pasado mucho tiempo en el mar, he sido marino de la Armada y muy lejos, además, en la otra parte del mundo, generalmente. Y eso me ha dado la oportunidad de conocer muchos lugares muy diferentes al nuestro, y también me ha dado el hambre de rescatar historias pasadas y personajes que hicieron algo que vale la pena recordar, pero que han sido olvidados, ¿no? La historia está llena. La historia dicen que es la más ingrata de las madres, porque bueno, no hay ninguna madre ingrata, pero si lo hubiese una sería la historia, porque muchos de los personajes que en verdad hicieron algo grandioso han sido olvidados, enterrados, y quizás otros que hicieron menos están en pedestales y en estatuas. Suele pasar mucho, ¿no? A veces los que más se esfuerzan no son los que se llevan la corona ni la gloria, sino los que están más visibles en el sitio. Entonces, con este libro yo he intentado rescatar algunos personajes que hoy en día son muy poco conocidos, pero que hicieron hazañas extraordinarias en su época. Fueron hombres y mujeres normales como nosotros, pero que vivieron en otra época y se encontraron repentinamente frente a situaciones inesperadas y tuvieron que tomar decisiones muy importantes, esenciales, ¿no? Y tuvieron que enfrentarse a desafíos extraordinarios, y eso los convirtió en personas extraordinarias. Piensen, cualquiera de ustedes, de nosotros, estamos aquí viviendo una vida normal y tranquila, y de repente nos encontramos en una situación inesperada y extraordinaria, y tenemos que enfrentarla como podemos. Eso le pasó a muchos de estos personajes. Eran personas comunes, hombres y mujeres como nosotros, que la vida les colocó en una posición inesperada para ellos, indeseada, pero que tuvieron que sacar lo mejor de sí mismos para enfrentarse a esos desafíos. Y los vencieron. Entonces, pero hoy en día no se conoce o se ha olvidado. Y por eso he intentado desenterrar del olvido algunas, no todas, porque son muchas, pero algunas de estas personas que están ahí, que yacen en la desmemoria, en el olvido de nuestra sociedad. De hecho, nosotros aquí tenemos la historia, podemos decir, más moderna de Canarias. Tenemos dos hechos importantísimos, que uno sí está investigado, bastante investigado, pero se ha publicado como estudio de investigación y documentación, que fue la fundación por Canario de la ciudad de San Antonio de Texas. Eso es una hazaña épica tremenda, porque fue la sociedad civil, no fueron los militares ni los conquistadores los que hicieron esa ciudad. Y los que llegaron hacia esas tierras fueron canarios, artesanos y agricultores, que por un decreto real le cedieron unas tierras allá en la frontera. Ellos llegaron, tuvieron una marcha, que eso es para escribir novela histórica, pero tienes temas allí, te animo a que lo veas, porque ellos salieron de una fragata de Santa Cruz de Tenerife, llegaron a Veracruz, y de Veracruz al Virreinato de la Nueva España, y en caravana, como habían las películas antiguas, estas películas del oeste, sí, atravesaron todo México a llegar a la frontera de San Antonio de Béjar, que era un penal. Había una guarnición
española, cuando aquello pertenecía todavía a la corona española. Allí se establecieron, había unas misiones franciscanas, y ahí se establecieron y fundaron ellos la San Antonio de Texas. Además, fueron con derechos reales, no eran ni soldados, no hicieron acciones de armas ninguna, pues se negaron totalmente a luchar hasta con las naciones indias, que llegaron a firmar tratado de paz con las naciones indias, y se fundó la ciudad de San Antonio de Béjar, que hoy se llama San Antonio de Texas. Nosotros tenemos contacto con descendientes canarios y aquí hemos hecho actos. Eso es para mí una de las aventuras más épicas, históricas, más importantes, y no se le da... Desconocida, porque hizo una investigación Armando Curbelo, hizo unos estudios muy grandes, fue el único español que ha tenido acceso a la biblioteca del Capitolio en Estados Unidos, hizo unas investigaciones muy profundas, ha editado un libro, pero son estudios, son históricas, no son novelas historiadas. Y el otro episodio, para nosotros también importantísimo, fue la derrota del Corsario o del Banderoe, aquí en Canarias, que marcó un antes y un después de la sociedad canaria, porque aquí concretamente en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas, fue destruida monumentalmente, los conventos, las casas, los archivos históricos, y hubo un golpe muy fuerte a la sociedad canaria, y eso son dos cosas que ahí tienes temas para investigar y para desarrollar. ¿No hay libros sobre eso? Hay lo que es el relato histórico, nada más. O sea, documentos y relato histórico, pero lo que es novelar una historia, es argumentando esas dos situaciones, no las hay. Y te voy a hacer otra pregunta, Juan. ¿Qué isla tiene más protagonismo en las aventuras o en estas novelas que has escrito? ¿Qué isla de las Canarias tiene más protagonismo o más importante, donde se desarrolla más temas? Sí. Yo te decía. Bueno, tomo nota de lo primero, gracias. De los dos hechos que me ha comentado, de San Antonio de Texas y del ataque del holandés Van der Rohe a Gran Canaria, porque la verdad es que fueron hechos muy fundamentales en lo que luego vino, tras ello. ¿Qué islas? Bueno, aquí me preguntaba una señora antes por ahí acerca de las fronteras, ¿no? Y por qué este título del libro, Las fronteras del mundo, porque, como dije antes, está ambientado en una época en la que se empezaban a cambiar las fronteras del mundo. España Castilla y Aragón se había unificado, se había creado España, y aunque el rey Fernando el Católico estaba muy interesado en el Mediterráneo, en los reinos de Nápoles y algunos de los reinos europeos, la reina Isabel de Aragón, Isabel la Católica, miraba hacia otro lado, miraba hacia el mar, hacia el Atlántico y hacia África, porque los portugueses habían creado una plaza en Ceuta y hacía falta que Castilla tuviese una plaza en alguna zona de África, por lo cual Melilla era el lugar que aún no pertenecía a nadie y se preparó la toma, la conquista de Melilla. Entonces, en el libro aparece un personaje que se llama Pedro de Estopiñán, que, enviado por el duque de Medina-Sidonia, por los Guzmanes, preparó la toma de Melilla y se estableció ya en aquella época, incluso antes de la creación de Marruecos, que entonces no existía, ya Melilla se entró a formar parte de la corona española. Pero en cuanto a las Islas Canarias, hay otro de los personajes claves de las fronteras del mundo, no es esta mujer, pero la portada pretende representar a una mujer de la isla de La Palma que vivía aquí en Gran Canaria, que era Francisca Gazmira. Era una nativa aguara de la isla Benaguare, o sea, de La Palma, que hablaba la lengua aguara y que se vino a La Palma, a Gran Canaria, a Las Palmas, a trabajar como, digamos,
gobernanta en la casa del gobernador de Las Palmas por sus dotes, porque era hija de un mencey, o sea, de un rey en La Palma, con lo cual había sido educada y bueno, preparada para, como hija de rey, para organizar y para dirigir al pueblo, ¿no?, cuando su padre faltase. Pero ella vino a Las Palmas, se casó con un castellano, se bautizó y cambió, no cambió, sino añadió a su nombre, al de Gazmira, que era su primer nombre, le añadió el de Francisca. Y entonces Francisca Gazmira, debido a sus dotes como persona, a sus talentos, el gobernador de la ciudad, de Las Palmas, la hizo, digamos que le pidió que trabajase como su gobernanta en la casa del gobernador. Entonces Francisca Gazmira vivía aquí, pero siendo oriunda de La Palma, ella estaba convencida de que ser castellano iba a traer mucho progreso, mucha prosperidad a sus coetáneos de La Palma, que aún La Palma estaba sin conquistar, La Palma y Tenerife. Eran las dos islas más belicosas, donde estaban los guerreros y las guerreras más difíciles de dominar. Había habido varios intentos de conquistar estas islas, Tenerife y La Palma, o Benaguare, que era La Palma, y Chinech, que era Tenerife en sus idiomas. El guanche se hablaba en Tenerife, solamente en Tenerife, y el aguara solamente en La Palma. Entonces, Gazmira quería lo mejor para su pueblo en La Palma, y estaba convencida de que formar parte de la corona de Castilla iba a traer mucha prosperidad a su pueblo. Entonces, cuando el gobernador, cuando el capitán castellano Alonso de Lugo fue enviado para que La Palma y Tenerife se integrasen en la corona de Castilla, Gazmira fue llamada por Alonso de Lugo para ver si ella podía ayudarle en la llegada a la isla de La Palma, para que no hubiese una lucha encarnizada entre los 12 o 14 menceyes que había en la isla, que gobernaban en sus zonas respectivas. Entonces, entre estos menceyes y Alonso de Lugo, Gazmira, convencida de que eso iba a ser positivo, ¿no?, para su pueblo, intercedió ante todos los menceyes, especialmente ante Mayantigo, que era el mencey más importante de la isla de La Palma. Intercedió ante ellos por Alonso de Lugo y le explicó que los castellanos habían traído mucha prosperidad, que en Gran Canaria ya se había establecido, ¿no?, la cultura y la prosperidad castellana, y que ella, aunque se había bautizado y tenía un nombre castellano, sentía un gran amor por su pueblo, por los aguaras, y buscaba lo mejor para ellos, y que pertenecer a la corona de Castilla sería algo muy positivo para ellos. Entonces los menceyes aceptaron que Alonso de Lugo entrase en La Palma y tomara, digamos, posesión de la isla, pero hubo un mencey, Tanausú, que se opuso, se rebeló contra esta política pacificadora y se enfrentó a Alonso de Lugo. Fue el más se enfrentó, él y su pueblo. Y bueno, los demás sí aceptaron este pacto, con la mala fortuna de que, una vez establecido el pacto y los menceyes dejaron paso al ejército de Alonso de Lugo, pues tiranizó a los habitantes de la isla y a los hijos de los menceyes. Bajo un engaño los reunió a los hijos de los menceyes y le dijo que los enviaba a la península para que tuviesen una mejor educación y convertirlos en caballeros.
Entonces los envió por barco, desembarcaron en el puerto de Santa María, donde yo vivo ahora precisamente, y allí fueron vendidos como esclavos. O sea, los hijos de los reyes, de los Menceyes, fueron vendidos como esclavos y llevados a Sevilla y a otras zonas. Hay una similitud con lo que estás diciendo, para que no cuentes, pues si vas a contar la historia del libro, entonces... No, entera no la cuento. No lo cuentes, ¿no? Una similitud con nuestro último rey, no sé si me imagino que has oído hablar de él, el último rey Guanche, o sea, el rey nuestro antiguo aquí de Gran Canaria. Aquí no habían Menceyes, los Menceyes eran de Tenerife y las islas occidentales, y aquí lo que habían eran Guanarteme. Fernando de Guanarteme, bautizado Fernando de Guanarteme, Tenezor Semidán, precisamente intervino en la campaña de la conquista de Tenerife con la idea de pacificar, de evitar precisamente esa venta de canarios que ya se establecía, la venta de esclavos en el mercado en Sevilla, en Valencia, y él se bautizó y fue tratado por el rey Fernando y la reina Isabel la Católica como verdadero rey. ¿Bien? Y sus descendientes eran princesas, las hijas fueron princesas. Hay una similitud ahí también con Fernando de Guanarteme, nuestro último rey guanche, nuestro rey Guanarteme. Exactamente. De hecho, esta mujer, Gadmira, cuando se opone a esta esclavización de los nativos de la isla, de sus coetáneos, se protesta ante Alonso de Lugo, el gobernador de la isla, y dice, bueno, ¿esto qué es? Si ellos se han bautizado y se han hecho castellanos, desde ese instante ya son súbditos de la corona de Castilla y no pueden ser esclavizados. Ningún súbdito de Castilla puede ser esclavizado. Y ellos, por bautizarse, ya forman parte de la corona de Castilla. Pero Alonso de Lugo no hizo caso de esto, como estaba lejos del control de la península, hacía lo que quería en la isla y los esclavizó a muchos de ellos. Y esta mujer, pues Francisca Gadmira, todo esto se relata en la novela, tiene que escaparse de La Palma y ir escondida en un barco hasta la península y después llegar hasta Madrid y entrevistarse con Isabel la Católica. Y ahí está un poco una de las claves, ¿no?, de todo esto, que Isabel la Católica la escucha sus protestas contra Alonso de Lugo, que era uno de sus principales gobernadores. Se ha adelantado. Pero la escucha y manda a un juez, a un alguacil, a La Palma para verificar que eso estaba pasando. Y cuando le dan el informe de que Gadmira está diciendo la verdad y Alonso de Lugo está vendiendo a los súbditos castellanos bautizados, entonces le ordena que deje de hacerlo y que los libere. Y después de esto ya hay una búsqueda de Gadmira, se viene a la península y hay una búsqueda de todos esos hijos de los Menceyes que han sido vendidos como esclavos, y tiene que buscarlos y tratar de encontrarlos. Tenía orden de liberación por parte de la reina, tiene que buscarlos y uno a uno y tratar y decirles: sois libres, podéis volver a vuestra patria, a vuestra matria, que se llamaba aquí la matria era la patria en lengua aguara, y podéis volver a vuestra matria, ¿no?, a vuestra patria. Todo esto es lo que he intentado reconstruir. He usado la biblioteca digital canaria, los archivos que hay en Internet digitalizados con todos los documentos de esa época, en los cuales se habla de Gadmira, de Alonso de Lugo, de las reuniones que tuvo Gadmira con Isabel la Católica, de la carta de seguro que le da, era una especie de pasaporte que le dio Isabel a Gadmira para volver a La Palma y no ser encerrada por el gobernador. Entonces, toda esa historia me pareció muy interesante, y que se conoce, aquí se conocerá mucho, posiblemente en las islas, y me consta que en La Palma el nombre de Gadmira es un nombre muy popular, en el cual se le pone mucho a muchas chicas, ¿no?, en la isla en memoria de Francisca Gadmira. Entonces esa historia es muy conocida
aquí, pero en la península no lo es. Y me pareció que debía de ser conocida esta historia como la de Fernando Guanarteme y muchos otros nativos en aquella época que bien se enfrentaron o defendieron el derecho de los habitantes de las Canarias frente a la tiranía de algunos conquistadores. Entonces, yo quería que en la península, o intento, se conozca un poco más de esta historia canaria, que fue de una mujer normal que tuvo que enfrentarse a algo excepcional y dio todo, su desideratum. El subtítulo del libro es Desideratum, significa aquello de más valor, por lo que más anhelamos, por lo que estamos dispuestos a dar todos hasta nuestra vida. El desideratum de Francisca Gazmira era la libertad de sus compatriotas de La Palma, y arriesgó su vida en varias ocasiones, tuvo que cruzar el océano, cruzar la península, lo que eso significaba en esa época para una persona que nunca había salido de estas islas, y entrevistarse con la mujer más poderosa de la época, que era Isabel la Católica. Entonces, ese desideratum de Francisca Gazmira, ese máximo de anhelo por la libertad de sus compatriotas, es lo que he intentado reflejar en estas páginas y es lo que he intentado que se conozca en la península, ¿no? Que creo que hay muchas historias en Canarias, en las Islas Canarias, muchas historias pasadas que tal vez aquí son bien conocidas, pero fuera de aquí no tanto. Y creo que debemos que intentar difundirlo en todas las oportunidades que tengamos. De hecho, su asociación, la de la Orden del Cachorro Canario, es lo que pretende difundir lo más posible la identidad canaria, ¿no? Si no me equivoco. Y a mí me sorprendió porque cuando te acuerdas que te pregunté, bueno, tú vives aquí en Canarias. Ojalá. Y tal, no, yo vivo en la península, y siempre se me esa cosa en la cabeza, como que un península, hablando coloquialmente, se le ocurre escribir un tema como esto, que aquí en Canarias, el problema también que tenemos sobre los canarios, que desconocemos nuestra historia, o que no la desconocemos. Dice que aquí se conoce la historia nuestra, la historia esta no se conoce. No se conoce porque no hay conciencia, hemos perdido una conciencia de identidad como pueblo tremenda. Y nosotros que trabajamos estos aspectos de nuestra manera de ser, te podemos decir que después de la dichosa pandemia ha habido una pérdida de concepto, como si la gente se hubiera liberado pero hacia otro mundo distinto. El canario ya no le interesa tanto lo nuestro, lo que vivimos aquí. O sea, se ha globalizado un poco, pero negativamente, ¿no? Entonces, sacar estos temas, empezando por la labor que hacemos nosotros a nivel de niños, de escolares y tal, cuando le hablamos de geografía canaria, de historia canaria, aquí se suprimió en el currículo escolar, cuando eso en la península, vas al País Vasco, a Cataluña, lo que sea, o Valencia, o el mismo Castilla, o Madrid, y se estudia la historia de esa comunidad o la historia antigua de esa tierra. Aquí se ignora, se eliminó la enseñanza de nuestra cultura a niveles escolares, y nos cuesta mucho que esos niños asimilen la labor que estamos haciendo, pero nos damos cuenta de las dificultades que tenemos para que conozcan nuestra historia. Nosotros estamos colaborando mucho también con la Fundación Fernando Guanarteme, que es recién creada, lleva pocos años, que está precisamente reivindicando la figura de ese gran rey que fue pacificador, que fue Fernando, por la leyenda negra, que otras islas también hicieron que aumentara, en el sentido que fue un traidor a la causa canaria, cuando él lo que tuvo es una visión futurista de dice, bueno, nosotros no podemos luchar con estas personas que vienen con un armamento, vienen con una cultura superior a la nuestra. ¿Qué hacemos? Nos esclavizan, y ya después hubieron muchos canarios esclavos, por supuesto, ¿no? O desaparecemos totalmente físicamente como pueblo. Pero cuesta mucho, no se conoce aquí a la historia de Canarias, pero en todas las islas, Sí, conocemos. A veces por intereses poco nobles. Intereses políticos que no. Y a veces la política dejamos que interfiera demasiado en el pasado
y transforme o desvirtúe la historia por propio interés político. Y entonces la política debería ser un poco imparcial en ese sentido, ¿no? Pero hay dos puntos que iba a mencionar con respecto a mi interés personal en la historia de algunos episodios de la historia canaria. Uno surgió esta mañana. Estuvimos haciendo una visita a Gaete y allí nos hablaron un historiador de Agaete, de algunos personajes y episodios interesantes para mí de la historia en Gran Canaria y me hablaba de la poca difusión que ha habido en cuanto a las plantaciones y las mujeres en las plantaciones, que eran, ¿verdad?, las que realizaban el principal trabajo de las plantaciones, y nunca quedó reflejado de esa forma. El papel de las plantaciones se ha asociado generalmente a los hombres, pero en verdad las mujeres realizaron hasta no hace mucho una labor mucho más visible y más trascendente en las plantaciones. Y entonces, hablando con este hombre, con ese señor historiador, me comentaba que debía haberse escrito un libro sobre el papel de la mujer en las plantaciones canarias. Entonces, yo escuchándolo y yo pensaba, ¿y por qué no hago yo eso? ¿Por qué no intento recopilar información acerca de las plantaciones, la vida y el trabajo en las plantaciones, y hago una novela histórica sobre personajes, aunque los personajes sean ficticios, pero todo lo demás es realidad, ¿no? Cómo era la vida en una plantación y las sombras y las luces que se producían en las plantaciones. Entonces, es un reto que me he propuesto para más adelante, que quiero volver en el futuro y presentar el libro aquí sobre... Pues te animo, tiene dos partes, podemos decir, en ese sentido, la isla, la parte norte, que estaba al lado de Agaete. Había un tipo de plantación, el plátano sobre todo, la caña de azúcar antiguamente, pero después tiene otro en la zona sur, que son las aparcerías, que se llaman. Los aparceros, que digamos que eran gente sufrida, era gente que estaba casi esclavizada, hasta que hubieron unos movimientos de curas obreros que un poco hicieron un movimiento para que el estado social de esa gente mejorara y todo eso, y fueron perseguidos esos curas obreros, y después se convirtieron en un sindicato y tal, pero ese sistema de vida de aparcería era un sistema esclavo, porque el aparcero arrendaba la tierra al propietario, o sea, la producción. Lo que él producía le tenía que dar al propietario un tanto elevado, pero el propietario le suministraba los abonos, los riegos, el agua, y cuando al final terminaba la zafra, que se llama zafra, cuando se recogía, sobre todo en la zona de los tomateros, al final siempre el aparcero estaba endeudado con el propietario. Y era una esclavizada, claro. O sea, una actividad esclava. Entonces es interesante. Abajo hay en vecindario, con Darinaga vecindario, un museo de la parcería, que puedes allí ver unos sistemas, fotos de cómo era la vida de los aparceros, cómo se distribuía la tierra y todo eso. Eran latifundios de todo del condado de la Vega Grande de Guadalupe, que es el conde del sur. Aquí hay dos señores, podemos decir, el conde de la Vega Grande de Guadalupe y el marquesado de Aruca. Y eso después se emparentaron familiarmente y eran dueños prácticamente de la isla, ¿no? Entonces ellos con derecho a poblar del sur, con derecho a pernada y todo eso. Es una cosa histórica bastante interesante. Y el papel de la mujer, el hombre trabajaba la tierra igual que el hombre, y se iba manteniendo a la familia, cocinando toda la vida del hogar, pero encima trabajando también empaquetados y cosas de esas, ¿no? Está muy interesante eso, esa iniciativa. Hablando me ha recordado una cosa, cuando ha dicho el papel de la mujer en la tierra. Voy a ponerme los prismáticos. Quería leer un fragmento del libro que habla acerca de
de las mujeres en aquella época. Estamos hablando de cuando la época de la conquista, ¿no? Y Francisca Gazmira está hablando a Alonso de Lugo precisamente acerca de un poco de la valentía de la mujer canaria. Si lo encuentro, dice, ella le está explicando a él, ¿no?, antes de que llegue a Gran Canaria. Entonces dice: yo misma he luchado con mi pueblo, y todo esto no me lo he inventado yo. O sea, este carácter belicoso o de defensa de sus derechos de la mujer canaria lo he leído de los archivos, ¿no?, y crónicas de la época. Dice: yo misma he luchado con mi pueblo. Las mujeres aguaras vamos al frente de batalla igual que los hombres. Aún les causaba asombro y admiración ver mujeres guerreras codo a codo con los varones, luchando con igual ímpetu y fiereza. El mismo Alonso de Lugo había visto cómo una nativa de gran estatura peleaba encarnizadamente contra varios castellanos, causando gran estrago en las filas cristianas. Era muy común encontrar nativas blandiendo armas de hueso, piedras y lanzadoras de honda con mortal efectividad. Guillermina Semidán, princesa e hija del guanarteme Tenesor, durante la conquista de la isla de Gran Canaria, se había refugiado en las cumbres de las montañas de Tamarant, desde donde hostigaba con sus hermanos canarí a los hombres de Pedro de Vera. Y concretamente en La Palma abundaban mujeres valientes y aguerridas que llegaban a adquirir un poder gobernante entre su pueblo. A la hermana de Gareagua, que era otro mencey, siendo atacada por varios enemigos, tuvieron que amputarle los pechos y darle muerte para defenderse de su bravura. Ya ningún soldado castellano se sorprendía de encontrar a mujeres indígenas por delante de los hombres en los combates, luchando varonilmente con armas rústicas como piedras, varas largas o mazos. Bueno, esa es una descripción de un poco eso, de la valentía de las mujeres canarias, ¿no?, cuando se tienen que enfrentar a los dominadores. Pero en cuanto a lo que decíamos antes de episodios poco conocidos, hay uno que por mi parte empecé a conocer no hace mucho, y es acerca de la granadera canaria. Porque yo estoy ahora ultimando un libro, otra novela, sobre la invasión napoleónica a España en 1810-12, cuando Napoleón conquista toda España, llega hasta Cádiz, y le quedan solamente dos localidades por conquistar: la ciudad de Cádiz en sí y lo que era antes la isla de León, donde yo nací, curiosamente. Entonces, todo el ejército de Napoleón se detiene ahí, y durante más de 2 años se está intentando cruzar un puente que se llama Puente Zuazo para ya terminar de conquistar Cádiz, que era donde se refugiaba el gobierno de la nación. Si conquistaba Cádiz, ya toda España pertenecería a Francia. ¿Quién fue la granadera canaria? Pues fue una compañía de soldados canarios, unos 250 de Gran Canaria y de las demás islas, que formaron un batallón de unos 700 canarios, que se les pidió ir a la península a defenderla contra el ejército francés de Napoleón. Entonces, estos soldados canarios se integraron estamos hablando de 1810 aproximadamente, se integraron en el ejército de Extremadura a las órdenes del general Alburquerque, y cuando ya no se podía controlar esta zona, se replegaron hasta Cádiz, y esta compañía canaria, estos 700 y pico de hombres, se integraron o digamos que reforzaron el ejército español que había en la isla de León, luchando contra los franceses, y destacaron mucho en la defensa de la isla de León, o sea, de la frontera contra los franceses. Nosotros venimos ahora de Chiclana, y hubo una famosa batalla, la batalla de Chiclana,
en la cual fue una de las batallas más duras de aquella época contra los franceses, en la que murieron 5.000 y pico de soldados. Y en esa batalla, la Granadera Canaria, o sea, el batallón canario, al grito de «Viva la Virgen del Pino», se distinguieron muchísimo en la lucha contra los franceses. Incluso, digamos que milagrosamente o curiosamente, ninguno de ellos en aquella batalla murió, cuando en el resto de las tropas españolas hubo también muchas bajas. Entonces, a raíz de la valiente aportación de estos soldados canarios, de esta brigada, a la guerra de independencia contra los franceses, se le dio el título de la Granadera Canaria a partir de entonces y se le distinguió, ¿no? Se le dio un homenaje por su valentía en aquella ocasión. Entonces me llamó la atención. Yo estoy escribiendo un libro sobre este asedio de Napoleón a la isla de León y esta defensa contra los franceses, que gracias a que no cruzaron ese puente, ya los franceses tuvieron que replegarse y España quedó liberada por fin, si no estaríamos ahora hablando francés. Pues quiero incluir a esta compañía, la Granadera Canaria, en la novela que estoy escribiendo, para darle el lugar que realmente tuvo en aquella batalla de Chiclana. Y creo que este hecho tampoco es muy conocido y en su época pues fue trascendental para la victoria contra la invasión francesa. Sí, de hecho se mantuvo, el Granadera Canaria se mantuvo en el antiguo cuartel de San Francisco, que es donde está hoy el Conservatorio de Música. Ahí había el cuartel de San Francisco, ahí se mantuvo durante muchos años, ese Granadera Canaria. Hay una calle que está dedicada aquí a Granadera Canaria. Y yo no sé si el regimiento, porque el regimiento Canaria 50 ostentan también sí, la herencia del Granadera Canaria y de las milicias canarias que lucharon con Van der Doel, ¿no? Sí. Entonces pues, tiene que tener, sí. Tienen la relación. Pero ¿cuántas personas saben hoy en día qué fue la Granada Canaria y qué importancia tuvo en la liberación de España contra la invasión francesa? Lo que pasa es que había una parte, muchas veces en aquella época, de que estaban aquí, y me imagino que la península también pasaría, que era el que se podía pagar, librarse del servicio militar, sí, los señoritos, pues no iban y muchas veces hubo conflicto aquí en reclutar para Granadera Canaria. Hubieron hasta gente prófuga que se escondían en el campo, que no podían pagarse la liberación, claro, de ir forzados a la lucha esa, a la guerra esta, pues hubieron, hay argumentos de eso bastante, ¿no? Pero bueno, es una gesta histórica importantísima también. Sí, y poco conocida. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta. No sé si quieres añadir algo. Tú, vente. ¿La frontera del mundo es la razón del nombre del libro? Bueno, esa pregunta no es una pregunta simple. No es tan fácil de contestar. Pero hay 3 respuestas para esa pregunta. La primera es, podríamos decir que geográfica. En esa... ¿Perdón? No, era una época en la que mencioné antes que la reina Isabel la Católica estaba intentando que la nueva España recién unificada se abriese, se extendiese hacia Europa. Había poco porque estaban los reinos creados, pero ¿qué había en África, qué había en el océano por descubrir, ¿no? Entonces fue la época en que se descubre América, el nuevo continente, sus nuevas fronteras que se van a ir construyendo, y en la que también en África, entre Portugal y España, existía una fuerte rivalidad para ver quién se quedaba con más, al menos de lo que es la costa africana. Los portugueses ya tenían Ceuta, España necesitaba asentarse en Melilla y crear nuevas fronteras. Si España tenía plaza en Melilla, tendría control sobre la ruta de oro al Sudán, que había mucho oro en el Sudán, y Melilla estaba en la ruta hacia esas minas de oro en Sudán. Y en la mina, en la zona de Guinea, conocida como la mina, el río de esclavos, o sea, era una zona que controlaba Portugal y que era la entrada al comercio de esclavos africanos.
el puerto de la mina era el puerto principal donde se embarcaban a los esclavos que luego serían traídos de la Costa de Oro, exactamente, a lo que es Guinea en la actualidad. Todo eso está reflejado también en el libro. Todo eso, y también porque uno de los personajes de los que no he mencionado en el libro, pero que también aparecen, es Juan Sebastián Elcano. Pocos años después de la época que estamos hablando, dio la primera vuelta al mundo. Y con el viaje de que inició Magallanes y acabó Juan Sebastián Elcano, fue la primera vez que se dio la vuelta al mundo y se descubrió que el mundo era redondo, que hasta entonces nadie había dado una vuelta completa al mundo. Muchos pensaban aún que la Tierra era plana. Entonces, cuando esta expedición, que duró 3 años, salió del sur de Cádiz, dio toda la vuelta, vino a las Canarias, se estuvieron un tiempo en las Canarias, después continuaron hacia la costa de Argentina, o sea, de Brasil, fueron bajando por Argentina, fueron bajando por Chile, cruzaron lo que se fue llamado a partir de entonces el Estrecho de Magallanes, que nadie lo había atravesado nunca, porque se conoció la ruta por África, por el sur de África, pero por el sur de América nadie había atravesado nunca. Entonces ellos descubrieron una nueva ruta que fue llamada el Estrecho de Magallanes y que daba del Océano Atlántico, daba paso al Océano Pacífico. Entonces ellos siguieron con muchas penalidades, con muchos muertos, porque fueron 5 barcos y solo regresó uno. Y eran 270 marineros y solo volvieron 17, porque murieron a causa del hambre, de los naufragios, de la lucha con los nativos. Entonces fueron por el Océano Pacífico, llegaron hasta el Océano Índico, las Filipinas, toda esta zona, el archipiélago de las Filipinas, y ya volvieron de vuelta. Allí murió Magallanes, en la isla de Mactán, en una lucha contra los nativos. Juan Sebastián Elcano fue el que ya tomó capitaneó la expedición, y ya de Filipinas volvieron por el sur de África, cruzando el Cabo de Buena Esperanza, y entonces cruzaron de nuevo otra vez al Atlántico y llegaron de vuelta 3 años después a Sanlúcar de Barrameda, de donde partieron. Por eso también las fronteras del mundo, porque fueron una frontera nueva que se descubrieron que nunca se habían recorrido ni conocido hasta entonces. Ese es el punto número 1, porque es la frontera del mundo. El punto número 2 es porque muchos hombres y mujeres en la historia que narra tuvieron que atravesar sus propias fronteras para enfrentarse a los acontecimientos que tuvieron que luchar. Entonces, a veces tenemos que romper nuestras fronteras para poder luchar y vencer desafíos que todos enfrentamos. Y ya es algo muy personal. Cualquiera que estamos aquí ahora escuchando tiene fronteras personales que aparentemente siempre han estado ahí intocables, pero que por hechos que de repente surgen, pues tenemos que romper esas fronteras y abrirnos paso a un terreno desconocido que nunca nos habíamos imaginado, pero que tenemos que atravesar. Entonces, Gazmira, Alonso de Lugo, desde otro punto de vista, Elcano y otros personajes tuvieron que romper sus propias fronteras y enfrentarse a los desafíos que estaban encontrando. De ahí el título de La frontera del mundo. Pues nada, muchas gracias, Si quieres añadir Esteban. alguna cosa más. Solamente... Gracias a ti. Te disculpo por el poco aforo. Bueno, estamos en familia y es selecto lo que tenemos hoy aquí también, ¿no? Y agradecerte, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Para cuando quieras venir, si no, pues está un libro, cuando vengas por aquí, por Gran Canaria, pues Que vendré. viente por aquí, que serás bien recibido y acogido en esta casa que es signo de la canariedad, y a luchar para tus proyectos que sigan bastante adelante, y que con ese recuerdo que tienes de Canarias y ese estudio que vas a hacer, o que tienes esas ideas que tienes sobre el libro, que sigas publicando temas relacionados con nuestra historia, nuestra manera de ser y todo eso. Eso es importantísimo. Pues muchas gracias. Yo estoy agradecido a la Orden del Cachorro Canario, porque desde un principio me dieron muchas facilidades para presentar el libro aquí. Todos fueron
buenos deseos y, como digo, facilidades. Así que muchas gracias por haber encontrado aquí una casa en el sentido literal de la palabra. Ahora agradecer. Y la verdad es que en Canarias, en las Islas Canarias, no solamente el tesoro es el turismo, el tesoro es la historia de las Canarias. Sí, La sí. historia de los canarios y canarias desde hace muchos siglos hasta ahora. Ahí hay grandes tesoros todavía sin explorar o sin explotar. Y yo creo que tanto vosotros, los canarios de nacimiento, como nosotros, los peninsulares, tenemos ahí una deuda pendiente con la historia canaria para darle el lugar que realmente merece. Muy bien. Bueno, pues si que alguno quiera adquirir el libro, ahora ya lo pueden adquirir ahí, que lo tiene. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, gracias. Aquí. Y esta es una tarjeta de todas maneras mía. Voy a dejar, ¿lo dedico para vosotros? Sí.